Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a tener la primera videoconferencia de la materia Capitalismo y Mundialización Económica. La intención es mostrarles cómo deben de hacer las actividades de la unidad número 1. Les voy a compartir pantalla. Bueno, en esta unidad número 1 tienen que realizar 4 actividades. La primera, titulada Transición del feudalismo al capitalismo. Aquí tienen que elegir 2 procesos de los muchos que hubo que marcaron la transición del feudalismo al capitalismo. Por ejemplo, pueden hablar de la economía. Recuerden que entre los años 1096 y 1270, los musulmanes bloquearon el comercio entre Europa y Asia y eso provocó una guerra donde los europeos, por medio de la religión cristiana, buscaron abrir el mercado. En el siglo XV se repitió la historia, hubo un nuevo bloqueo, pero ahora los españoles y portugueses buscaron nuevas rutas para comerciar con la India, básicamente. Esto nos está hablando de una transición de un modelo feudal de estancamiento, de ser autosuficientes, a un modelo de mercado, de libre mercado. También podemos hablar de migraciones, que durante el periodo feudal, que es entre los siglos X y XIII, había varios poblados donde se trabajaba de manera autosuficiente y esto obligó a la gente del campo a migrar para buscar mejores oportunidades laborales y por ende se van a crear las primeras ciudades o burgos entre los siglos XIII y XV. Y que también las ciudades van a ser el punto de pauta para el capitalismo. También se puede hablar de lo social. Recuerden que en el feudalismo la sociedad estaba dividida entre rey, señor feudal y siervo. Y esta desigualdad provocó varias guerras, dando origen al capitalismo con 2 nuevos grupos, que es el burgués y el proletariado. En el periodo feudal había talleres donde los aprendices podían ascender. En cambio, en el modelo capitalista hay fábricas y ya el proletariado ya no puede ascender. También en el feudalismo el trabajo era de especialización. En el capitalismo se divide para aumentar la producción. Entonces aquí estamos hablando ya de esta transición del feudalismo al capitalismo. La actividad número 2, titulada Piratería, consiste en que elaboren un pequeño video de 2 o 3 minutos. Pueden utilizar el programa que ustedes quieran, Movie Maker, Camtasia Studio, etcétera. O bien pueden hacer solo una presentación en PowerPoint con 5 láminas. Tienen estas 2 opciones, depende de la forma en que manejen la tecnología. Bueno, en esta actividad titulada Piratería, lo que tienen que hacer primero es responder por qué España tenía el control de amplios territorios en América y de rutas comerciales en Europa. Aquí hay que remitirnos al descubrimiento de América o encuentro de 2 mundos con Cristóbal Colón, que después, al año siguiente, a petición de los reyes católicos y por influencia del Papa Alejandro VI, se va a trazar una línea imaginaria para marcar el territorio español y el territorio portugués, como se muestra en el mapa. El verde más oscuro pertenece a España y el verde más claro pertenece a Portugal, donde sería básicamente Brasil. Entonces España, pues es gracias a este encuentro de este continente, pues empieza a tomar el control del mismo y de las rutas comerciales. ¿Qué naciones compitieron por este control? Pues básicamente España y Portugal. Aunque Portugal le dio más importancia a rodear África, recuerden. ¿Qué facilidades brindaban las naciones enemigas de España a los piratas? O sea, pensemos en Francia, Inglaterra y Dinamarca, que no tenían colonias en América. Entonces ellos decidieron dar permisos
a unos grupos llamados corsarios para que asaltaran los barcos españoles en el Caribe que llevaban los cargamentos de plata y oro. Cuando estos corsarios se rebelan a las coronas, se les conoce como piratas porque ya no le entregan cuentas a nadie. Y después hay otro grupo de estos piratas que se quedan a vivir en el Caribe y a ellos se les llama bucaneros, porque solamente robaban cuando era necesario. ¿En qué consistía la patente de corso? Bueno, era un permiso que daba, digamos, las coronas de Inglaterra, Francia, Dinamarca a estos corsarios para que asaltaran barcos de manera legal. Entonces, cuando se repartía el botín, pues era un 50 y 50. ¿De qué manera España se defendió de los ataques piratas? Bueno, crearon la Armada Española, tanto para defender el territorio en Europa como el de sus colonias. Entonces eran los que a veces custodiaban los cargamentos de oro y plata en el Caribe, pero con todo y ello, los piratas y corsarios pues, los terminaban asaltando. La actividad 3 consiste en el Museo Tecnológico. Aquí tienen que descargar un cuadro. Por ejemplo, es viene el archivo y lo tienen que complementar. Tienen que elegir un invento. Sí, déjenme. Por ejemplo, aquí les puse del lado derecho varios inventos del periodo del mercantilismo, como pueden ser las carabelas, la brújula, el astrolabio, el reloj mecánico, los lentes, la imprenta, el termómetro, etcétera. Y con base a la elección de uno de estos inventos, tienen que complementar este cuadro. Y finalmente, la actividad 4, mercantilismo, tienen que elaborar un mapa mental para hablar de esta primera etapa del capitalismo. Porque recuerden que el capitalismo se divide en mercantilismo, capitalismo industrial y capitalismo financiero. Aquí nos vamos a concentrar en esta primera etapa que es el capitalismo mercantil. Entonces, primero van a hacer un mapa mental. Aquí les puse un ejemplo, que son conceptos que se van desglosando con colores, con imágenes. Después, tienen que hablar de la temporalidad. Recuerden que el mercantilismo básicamente es de los siglos XVI, XVII, que tiene que ver con el oro y la plata de América, que se llevaban al continente europeo, y esto es lo que permitió reactivar la economía de este continente. Y también tenemos el surgimiento de una monarquía absolutista y de libre comercio. ¿Quiénes son las principales potencias de este mercantilismo? Pues básicamente Inglaterra y Francia, donde van a surgir toda la parte industrial. Y con esto estaríamos terminando. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.